Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy hace exactamente 25 años comenzó esta gran aventura, este proceso tan hermoso que ha sido y tan interesante que ha sido para Noticias Caracol. Hace exactamente 25 años, un 10 de julio de 1998, se realizaba la primera emisión. Y digo que ha sido un proceso tan interesante como hermoso porque se han vivido muchísimas cosas a lo largo de estos 25 años. Noticias que no han sido tan positivas, noticias que han sido de alguna manera negativas, otros que nos han mostrado la cara más amable, no solo de nuestra ciudad, de nuestro país, sino del mundo, y varios hechos de los que quienes hemos estado en Noticias Caracol, y claro, quienes ya no están pero que nos acompañaron de alguna manera, fuimos testigos y contaron y les contaron a los colombianos esos hechos. Me acompaña precisamente uno de esos periodistas que desde hace 25 años está con nosotros, que así como con este servidor hacemos parte de este equipo. Henry, buenas noches. Hola José Luis, buenas noches, encantado de estar aquí, muchas gracias. Y también está con nosotros Carlos Barragán, otro de los reporteros, un reportero muy reconocido de Noticias Caracol que también hace parte de esta historia. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Henry? Yo soy el sardino del equipo. Bueno, miren. Ustedes tienen 25, yo 23. Bueno. Sí, digamos que sí. Bueno, han sido, digamos, 25 años de historias muy complejas, en los cuales hemos tenido que registrar hechos, como yo les decía hace algún momento, que no han sido positivos o que han sido de alguna manera que nos han sacudido, digamos, para bien y para mal. Y de eso queremos hablar, de lo que ha sido esta experiencia de haber trabajado a lo largo de este, digamos, cuarto de siglo, contándole a los colombianos todas estas historias. Carlos Barragán, ¿qué recuerda usted de uno de estos hechos? Porque quizás el más importante fue casi que recién empezado el canal, que fue el terremoto de Armenia, el terremoto del eje cafetero. Carlos, ¿usted qué recuerda? José Luis, que un equipo de Noticias Caracol viajaba entre Cali y Armenia justo cuando se registra este gravísimo terremoto. El equipo iba solamente con personal técnico, personas que habían ido a cubrir un partido de fútbol en Cali y que cuando pasaban justamente por Armenia se encuentran con este fenómeno y con esta situación tan grave. La persona que estaba al mando de ese equipo técnico decidió bajar la Flyway. La Flyway es digamos que ese aparato que nos permite salir desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora, en cualquier instante, bajar una cámara, y con esa cámara, que la pudo haber tomado cualquiera del personal técnico, empezó a hacer las primeras imágenes que apenas habían pasado tal vez unos 10, 15 minutos que se había presentado el terremoto. Esas imágenes fueron grabadas, repito, por personal técnico. Ellos no tenían una experticia, digamos, televisiva en su cabeza, porque no eran personales de cámaras, sino técnicos, llevaban solamente los elementos. Pero fue ahí en ese momento en que Colombia supo la gravedad de lo que estaba sucediendo. Me acuerdo mucho de eso. Henry, ¿qué recuerda usted de esos días tan complejos del terremoto de Armenia, por ejemplo? Yo, José Luis, lo que recuerdo es que, claro, el sismo se sintió en muchas partes, inclusive en Bogotá, y sí fue fuerte, pero como pasa muchas veces con los movimientos telúricos, uno cree que de pronto sí se movió mucho la tierra, pero no fue tan grave, no hay tantos daños como uno creería. Cuando empezamos a ver las imágenes a las que se refiere Carlos Barragán y las que acabamos de ver ahí en las imágenes, pues ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que estamos frente a un hecho que tal vez en nuestra vida nunca habíamos visto por la gravedad, por las imágenes tan dramáticas. Se veía la ciudad prácticamente destruida, todo prácticamente en ruinas, como si hubiera sido eso, el fin del mundo, una cosa como medio apocalíptica. Y creo que ahí fue donde uno, digamos, y mucha gente se empezó a conmover, digamos, y a dimensionar lo que realmente había pasado, la gravedad del asunto y el despliegue informativo que esto ameritó a partir de ese momento, porque fueron muchos días de transmisiones muy largas
y muchos días de uno estar muy conmovido con todo el drama que pasaba, no solamente por la destrucción de edificios, de infraestructura, sino por supuesto también por el tema de las vidas que se perdieron, de la gente herida, de los operativos de rescate tan intensos que adelantaron los diferentes organismos. Esta quizás fue la prueba, digamos, una de las primeras pruebas de fuego que tuvimos que tuvo la redacción de ese equipo de Noticias Caracol. En ese momento me acuerdo que se llamaba Caracol Noticias. Y fue la primera prueba de fuego. Se une a esta transmisión Wilson Quimbay, quien también hace parte de la redacción de Noticias Caracol y quien es jefe de emisión del Noticiero de la Mañana. Wilson, buenas noches. Son 25 años de esta experiencia, de esta aventura, de este trasegar del equipo de Noticias Caracol a lo largo de un cuarto de siglo, en el cual hemos hecho varias transmisiones y le hemos contado al país muchas de las cosas que han sido noticia, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Wilson, bienvenido. ¿Y qué recuerda usted de estos 25 años? Pues de ese tema que estaban hablando ustedes, para mí en lo personal me marcó para mi existencia el terremoto. Sí, fue lo más grande, ¿no? Y bueno, ya de todo lo que han conversado ustedes, ¿no? Lo que es el cambio de pasar de programadora a hacer canal, pues, y era el que nos permitía cortar la programación en cualquier instante. Lo que estaba aludiendo ahorita Barragán, ver esas primeras imágenes. El primer periodista que llegó allá a Armenia fui yo porque, pues, Yamit nos manda, nos dice, salgan rápido, pero yo le quería decir, hombre, yo alcancé a hablar allá con el corresponsal, que era Juan Pablo Díaz, y él me dijo que hay muchos edificios derrumbados y de repente se derrumbó su voz también, y nunca le pude decir eso, entonces mandaron todo el arsenal hacia Pereira y nos mandaron apenas a un equipo para Armenia en ese instante, porque no se sabía la dimensión. Yo llego allá cerca de la medianoche y pues sí es una cosa aterradora al recordar esa imagen ahí, caminar por esas calles llenas de polvo, la gente gritando, uno no sabía para dónde arrancaba, ver esas imágenes, pues a mí me marcaron para toda mi vida. Y sobre todo el ver tantos niños muertos es una imagen dramática. Pero bueno, o sea, para lo que nos compete contar aquí es lo que tiene que ver con esos 25 años, el poder estar transmitiendo durante tantas horas. Y por primera vez, eso fue una gran experiencia, no solamente pues para el país, sino para nosotros los periodistas, un gran desafío y pues a lo que siempre nos acostumbró Caracol, ¿no? Que es lo que hacemos el día de hoy, ¿no? Eso básicamente es lo que más me ha impactado a mí en la vida, ese terremoto, ¿no? Pues hay muchas noticias, muchas anécdotas, en fin, pero eso de ser un canal es un gran, ¿cómo se llama eso? Un gran patrimonio para un país y con la responsabilidad y como siempre lo hemos hecho allí, perdónenme la inmodestia, los televidentes, los oyentes en este momento, los internautas, pero sí es una gran experiencia y un gran plus para una nación, ¿no? El contar con un canal de televisión serio, con rigor, como se ha trabajado durante todo este tiempo y por eso ese reconocimiento, nada es regalado en la vida, ¿no? Todo se gana. Wilson, Carlos y Henry, salgamos un momento de estas historias tan duras, después vamos a volver a eso y démosle la vuelta a la baraja. Empiezo por usted, Henry, rápidamente. Si yo le digo 25 años de trabajo, ¿qué es lo primero que se le dé de una nota positiva? Algo que usted diga, mire, usted no sabe el orgullo que me dio contar esa noticia, por ejemplo. Pues yo recuerdo que una entrevista que a mí me marcó muchísimo en la vida fue cuando ocurrió la tragedia de los niños aquí del Agustiniano, sí. Que murieron por una máquina que cayó encima de un bus escolar y murieron ahí muchos niños. Y entre todo lo que hubo que hacer alrededor de ese tema, a mí me tocó entrevistar a un niño que sobrevivió. Y yo recuerdo que el niño me contaba una cosa que a mí me sacó lágrimas y me marcó mucho la vida. Y él me decía, una frase me decía, el niño que estaba delante de mí murió, el niño que estaba a mi lado murió, el niño que estaba atrás de mí murió. Dijo, solo yo me salvé. Y a mí se me escurrieron las lágrimas y para mí eso fue muy, 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 digamos, dramático en mi vida de ver que estaba prácticamente ante un niño que era un milagro. Y creo que esa nota la recuerdo yo mucho por eso. Carlos, si tuviera que recordar una noticia
positiva, algo que le haya dado mucha felicidad contarle a los televidentes de los muchísimos cubrimientos que hizo, que se le viene de primerazo a la cabeza, a la mente, a los recuerdos. José, yo creo que cada vez que había una liberación de una persona que estaba en cautiverio y que regresaba a la libertad, eso era una historia maravillosa. No solamente por lo que contaba, por la historia que hay detrás de un cautiverio, sino por la alegría de la libertad. Y yo tengo que agradecerle a Caracol que en los últimos 10 años de mi trabajo aquí en Noticias Caracol, he podido trabajar en un proyecto que se llama Titanes Caracol, en donde sacamos o mostramos alrededor de 25, 30 historias todos los días al final del año, positivas de nuestro país. Gente que desarrolla un talento especial, que le pone el alma a lo que hace y que saca adelante unos proyectos de educación, de salud, de tecnología maravillosos. Esas personas que están ahí como atrás, que no hacen todo a cambio de nada, me han entregado momentos absolutamente maravillosos, los Titanes Caracol. Wilson, algo que se le venga a usted a la mente de los recuerdos, que usted diga, miren, de lo más bonito que le tocó cubrir, o la experiencia o el hecho del cual usted fue testigo como reportero, un hecho bonito, importante, positivo para nuestro país o por qué no para el mundo. Sí, yo me uno mucho, recuerdo las palabras de Carlos Barragán, y es el que vivimos a diario nosotros, el poder estar transmitiendo los problemas de la gente, haciendo de la voz de ellos, me parece que es la cosa más satisfactoria todos los días, el lograrlo, y el cuando le escriben a uno, gracias a Caracol porque nos arreglaron esta calle, ¿no? Y hemos sacado esos testimonios. Es muy gratificante el tener permanentemente ese feedback con los televidentes, que les arreglaron una calle, conseguirle una cita médica, conseguirle una cirugía. Eso lo vivimos a diario, gracias a Dios, es una gran oportunidad. Y otra cosa que me ha impactado mucho en la vida y que le doy gracias a Dios también por haber estado en esto, y es el tema, y perdónenme lo cruel del tema, pero es muy satisfactorio para mí haberlo podido develar. Es el caso de Juliana Zamboni, que fue una cosa reimpactante, y el haberlo podido develar, porque eso estaba muy oscuro y no sé, algún día se contará, pero eso lo querían ocultar, y haberlo podido develar. Fue por primera vez cuando le rogaba y le imploraba al tiempo que corriera, que llegara rápido las 6 de la mañana para poderle contar al mundo, o por lo menos a los televidentes nuestros, que mire lo que pasó, es una cosa atroz, y era sacarlo cuanto antes para que no se fuera eso a ocultar, a callar. Eso es una gran satisfacción. Bueno, y ahora, sí, con un final muy triste, Wilson, sí, todos recordamos esa historia tan triste. Bueno, y ahora vamos a hablar de un hecho, porque yo diría que Noticias Caracol pues, nos ha tocado cubrir no solo hechos muy importantes en nuestro país, sino en el mundo. Yo creo que un hecho que nos marcó a todos, sin distingo, no solo periodistas, sino a todo el planeta, fue el hecho de las Torres Gemelas. Yo, en primera persona, les cuento que venía en el carro y escucho a Darío Arismendi en Caracol Radio diciendo, se acaba de accidentar un avión que se estrelló contra una de las Torres Gemelas en Nueva York, en Manhattan. Y como a los 5 o 10 minutos dice, por Dios, pero esto está muy raro, otro avión se estrelló, algo está pasando, decía. Perdón, y ese tema nos cambió la agenda de una manera tan brutal ese día, que terminamos contando un hecho que le cambió la historia de la humanidad. Carlos Barragán, ¿qué recuerda de ese cubrimiento de las Torres Gemelas? No, eso fue... a los televidentes quiero contarles, yo estaba madrugando ese día, se presenta el primer accidente, la primera situación, y que consideramos puede tratarse de un accidente. Luego empiezan a conocerse voces, no, que en el Pentágono también pasó algo, que no, que en otro lugar pasó algo. Y yo recuerdo una persona que también deben estar también en el corazón de ustedes, la periodista Alba Judí Santoyo. Cuando viene el segundo hecho del segundo avión, dijo, esto es terrorismo. Y esto es terrorismo era que empezó una transmisión en directo al aire
que Noticias Caracol no interrumpió sino hasta pasada la medianoche. Fueron muchísimas horas de transmisión ese primer día y de ahí en adelante pues contar las historias de las personas que se salvaron, por supuesto, y las personas que habían fallecido, porque detrás de cada persona hay una historia. Y algo que quiero agregarles, Noticias Caracol nos ha permitido a nosotros como periodistas y al país contar la historia, porque hay muchos hechos que quedan en la historia de los colombianos, de pronto aparece en un libro, de pronto aparece en un relato, pero tener la oportunidad de ser testigos de honor de un hecho histórico para el país o para el mundo, eso es lo más maravilloso que le puede pasar a uno como periodista, poder contar eso, que el mundo sepa que la historia se creó a partir de un hecho y que uno estuvo ahí para contarlo. Yo recuerdo un hecho muy importante y es que me acuerdo que los periodistas que estaban en Nueva York ubicaron a una persona invidente que logró salir gracias a un perro guía. Esa historia yo no podía entender cómo esa persona había logrado salir de semejante catástrofe y gracias a un perro guía. Wilson, ese cubrimiento. Sí, el hecho de convertirnos en canal y de poder estar transmitiendo todo el tiempo, por ejemplo, Yamit puso a cada periodista, o sea, eso era decir, y nos íbamos relevando, era una carrera por relevos, ¿no? Usted coja esta agencia, usted coja esta otra, y nos íbamos relevando y sacando información para entregar a la gente esas 24 horas. Y una cosa que me impactó a mí de eso fue encontrar, me puse a mirar los edificios que ahí cuando estaban ardiendo en llamas y unos punticos que caían, ¿no? Entonces cogimos con el editor ir a acercar eso. No, esos punticos no eran punticos, era gente. Eso fue, me quedó a mí también en la memoria un recuerdo muy espantoso, ¿no? Y pues sí es uno de los recuerdos más grandes de la historia, así como están las de las Torres Gemelas. Otro que no podemos pasar fue lo del tsunami, ¿no? También fueron días enteros dedicados con las agencias de noticias a transmitir este hecho tan dramático para la humanidad. Y ahora hablemos de un hecho, digamos, en medio de todas estas noticias negativas. Yo creo que una de las cosas más hermosas, y lo digo y perdónenme el calificativo, Carlos y todos, que nos tocó cubrir mucho más acá, esto fue hace poco, fue la visita del Papa Francisco. Yo creo que pocas veces el canal tuvo un reto tan grande como este, porque imaginémonos la magnitud de una visita de un Papa y del Papa Francisco. Recordemos que la última vez que había venido un papa había sido el Papa Juan Pablo II. Sí. En lo personal me tocó el tema de las víctimas en Villavicencio y escuchar esos testimonios de las víctimas que le contaron al Santo Padre todo lo que vivieron durante el conflicto, de verdad me conmovieron. Y recuerdo mucho a una mamá que ayudó a una persona que resultó ser o estar involucrada en el asesinato de su hijo, y ese perdón que le dio la mamá a esa persona y le ayudó por allá en una región de Antioquia, ese testimonio a mí me sacudió, y ver el Cristo de Bojayá. Henry, la visita del Papa. Pues creo que fue una cosa muy emocionante para todo el país, no solamente por la figura, digamos, que encarnaba o que encarna el Papa, sino también porque es un Papa que uno lo siente muchísimo más cercano. Es un Papa que por ser latinoamericano, por hablar español, por todo esto, pues es una persona que uno siente como más de uno, como si fuera propio, como si fuera colombiano. Y el despliegue que se hizo creo que hacía, digamos, que uno viviera muchísimo más todo eso. Y yo recuerdo que, a pesar de que a mí ese tipo de noticias pues nunca, digamos, me atraían mucho, pero toda la agenda le hacía uno seguimiento absolutamente minuto a minuto, porque era algo que realmente como que le llegaba a uno, como que le llenaba el corazón, y ver los ríos de gente tratando de ver al Papa, tratando de saludarlo en algún momento, de alguna manera también incluso hasta por el lado personal, porque el Papa estuvo varias veces en la Nunciatura Apostólica y yo vivo cerca, entonces los ríos de gente en el barrio, los dispositivos de seguridad y todo, como que hacían que realmente era una cosa que lo tocaba a uno directamente. Carlos,
La visita del Papa. ¿Qué recuerda usted del Papa Francisco? José Luis, yo, yo tuve la fortuna de estar en la transmisión cuando llega el Papa, se baja del avión de la Italia, camina por el hangar del aeropuerto El Dorado y llega a dar un saludo a unos niños. Bueno, esta parte para mí fue tan emocionante, José Luis, tan emocionante. Quiero otra infidencia que contémosle a los televidentes. Duramos en Noticias Caracol más de 2 meses planeando esa transmisión, ensayando, leyendo, preparándonos para dar digamos que la información más precisa, con las palabras adecuadas y con la tranquilidad del caso. Y yo recuerdo que fue tan emocionante verlo pasar a mi lado, que José, yo también vivo cerca de la casa de Henry en Teusaquillo, y en una de esas salidas yo le dije a mi hija tenía por ahí 4 años, 5 años tal vez, y tienes que conocer al Papa, porque era simplemente el hecho de verlo pasar. Bueno, José lo tuvo muy cerca, pero el verlo pasar era una sensación maravillosa. Es un hombre que transmite tranquilidad, seguridad y confianza, y yo creo que ese es otro de los privilegios que Dios me ha dado en esta profesión. Wilson, ¿qué recuerda de esa transmisión que durante más de 5 días, casi que de manera ininterrumpida, hicimos en Noticias con la visita del Papa Francisco? Sí, toda esa preparación, todas esas semanas de preparación para, como dice Barragán, eh, y cómo el Papa también le ayudaba, nos ayudaba a nosotros los periodistas porque él se salía de los protocolos y pues eso se hacía mucho más impactante y se nos volvía un insumo para nosotros vital para las transmisiones, el que él se saliera de esos protocolos, ¿no? El Papa no debe saludar a nadie, no, mentiras, paraba, se iba a esto. Pero una imagen que me quedó a mí allí era una señora que ella fue víctima de violencia por parte de su pareja y la había quemado y el Papa va allá y la besa a ella, ¿no? Fue, fue un momento supremamente emocionante también, como decía Barragán ahorita con los niños, besarla a ella y una persona que se estaba pidiendo, llegó muchas veces y nos golpeó al canal, ¿cierto? Diciendo, yo me quiero suicidar, no quiero vivir más. Y cómo el Papa le hace cambiar su vida. No sé si recuerdan esa historia. Y esa señora fue allá y lo persiguió al Papa, lo siguió allá y lo estuvo allá al pie de la casa de Barragán y de Henry, es decir, en la Nunciatura, esperando que saliera el Papa a saludarle cómo la recibe, ¿no? Pero fue un papa así que nos ayudó muchísimo en ese sentido, nos ayudó porque nos daba mucho insumo el hecho de salirse de los protocolos, un papa muy cercano, como dice Henry. Nos pasó, o a mí me pasó lo que yo creo que a casi la gran mayoría de los colombianos, no queríamos que se fuera, o sea, después de los 5 o 6 días Sí. no queríamos que se fuera. Bueno, yo tengo que pasar a un tema que vuelve. Nosotros hemos estado en conflicto durante hace más de 50 años, pero uno de las noticias más duras que le tocó a Noticias Caracol fue el atentado al Club del Nogal. Y yo tengo que hablar de este tema porque Carlos Barragán fue la primera persona que entró al Club del Nogal. Eso ocurrió un viernes hacia las 6:30, entre 6 y 7 de la noche, y esa noche Barragán llegó al Nogal. Carlos, esta experiencia fue muy dura. Arranco por usted. ¿Qué recuerda de esos momentos tan duros? Que fue una de las transmisiones también más complejas, pero sobre todo más duras para Noticias Caracol en estos 25 años. Yo tuve la oportunidad de estar con Darcy Quinn, con Hugo Montero, con María Lucía Fernández y bueno, se hizo la transmisión hasta pasada la medianoche. Yo trabajaba al día siguiente en la emisión del fin de semana y el jefe de emisión y el director Darío Patiño en ese momento y la doctora Lucía Madriñán, nuestra jefa, porque para nosotros sigue siendo nuestra gran jefa, me dijeron, Barragán, quédese esta noche en el Nogal. Y realmente lo que podíamos apreciar era simplemente los bomberos haciendo las labores digamos, de escombros, recoger algunos elementos probatorios, y sobre las 2:30 de la mañana Wilson Torres, el camarógrafo, Pocillo, le dijo, ¿entramos? Y se queda mirándome y me dice, entre, y nos entramos por el garaje. Empezamos a
a ascender los pisos, llegamos hasta el sitio donde fue colocado el carro bomba, pasamos a la cancha de squash, pudimos ver algunas de las salas del Club de Nogal y por supuesto víctimas y víctimas y víctimas. Tener la oportunidad de grabar esto, de mostrar la tragedia, porque es que a veces puede uno ver el edificio, lo ve al fondo, pero ver la tragedia, ver el terror, sentir el terror y dárselo a conocer a la gente, me marcó también la vida. Yo todavía siento, José, les cuento, ¿recuerdan el pito de las alarmas estas de los carros que que era como una llavecita y que usted la giraba y dejaba de sonar? ¿Las recuerdan? Tri, 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 sonaban así. Ese era el ulular de los carros que estaban en los parqueaderos. Y el olor, el olor a quemado, el olor a muerte, porque yo lo he visto, lo he sentido en un helicóptero, lo he sentido en estos lugares en donde he tenido que cubrir cosas de orden público, creo que marcó mi vida y por eso cada vez que hay un evento de paz y que se busca la paz de los colombianos, démonos la oportunidad a ver qué pasa, ojalá. Eso fue mi experiencia en el hogar, José. Yo creo que Wilson y José me reemplazó. Carlos, Su merced llegó a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, no, el otro día fue muy complejo porque ya una cosa son estos hechos de noche y a la luz del día ya es otro tema. Pero a propósito de la paz, Barragán acaba de mencionar algo muy importante. También fuimos testigos de la firma de la paz. De todas maneras, sí, la implementación de los acuerdos no han sido lo mejor, pero el solo hecho de ver a un Timochenko, a unos antiguos guerrilleros firmando la paz con el gobierno, pues es esperanzador, ¿o no, Wilson? Y un punto que se nos ha escapado de hablar de todo esto y lo que significa la posibilidad de ser canal, fue todo el fallido proceso del Caguán. Bueno, depende como la gente lo quiera leer, para unos fallido, para otros pues no tan exitoso. Pero lo del Caguán, todo ese tema tan polémico que hubo allí en ese momento, cuánto vivimos, cuánto país se trasladó allá hacia el Caguán y todos los canales y todas las agencias y canales internacionales del mundo allá metidos en el Caguán en todo ese proceso, ¿no? Hasta llegar y vivirlo nosotros desde todos esos procesos de negociación supuestamente fallidos hasta llegar a esa firma como tú dices, José, ¿no? Es un tema vital. Yo recuerdo, perdónenme este egoísmo, y es que estando en el Caguán, un día desparchado, como decimos nosotros, me voy para el aeropuerto, porque allá llegaban aviones los jueves, ¿no? Cada 8 días. Y me quedo, nos ponemos a grabar. La gente que se estaba yendo de allá del Caguán estaba huyendo porque el proceso de paz se iba a totear, decían, y pues eso iba a venir una escalada contra los habitantes. La gente se fue, nos quedamos grabando ese avión y a última hora entra un personaje allá por otro lado y se sube a ese avión, ¿no? Pasan unos segundos y de repente yo estoy ahí sentado, estaba hablando con Monseñor Serna, creo que se llamaba, que era el obispo del Caguán, y resulta no que el avión que iba a salir hacia Bogotá estaba secuestrado, y llegar y mirar uno al piloto con una pistola ahí en la mano, en el Caguán, un avión secuestrado, pues no lo podía creer nadie, ¿no? Y eso también fue otro momento bien dramático en lo personal. Pero bueno, pasa todo ese proceso de paz, todo ese proceso de diálogos fallidos hasta llegar a esa negociación, como tú dices, también es otro hecho bien importante que le ha permitido al país conocerlo a través del canal Caracol. Bueno, como ustedes han visto, hemos tratado de contar las historias, digamos, no tan buenas y otras muy positivas, como esta de la paz, la visita del Papa y otros hechos que a lo largo de estos 25 años han sido noticia en Noticias Caracol. Y antes de despedirnos, yo les quiero preguntar rápidamente a ustedes tres, y arranco por Henry, una enseñanza, algo con lo cual usted se va a quedar toda la vida de esta experiencia de haber estado a lo largo de estos 25 años en Noticias Caracol. Que aquí uno, digamos, tiene sorpresas todos los días y que de alguna manera uno tiene que estar preparado para todo. Uno a veces cree que porque uno cubre un determinado tema, un área informativa,
uno solo se enfoca en eso. Y resulta que cuando pasan hechos de gran magnitud como todos estos que hemos narrado, todo el mundo termina involucrado. Y ahí es donde uno dice, el periodismo definitivamente es una cosa espectacular en la medida en que uno puede vivir la historia, digamos, en primera plana, pero tiene uno que estar preparado ciertamente para saber gestionar un cubrimiento de estos y tener que hablar de temas tan diversos que a veces lo sorprenden a uno y que a veces uno dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo informo esto? Y sobre todo cuando también incluso las emociones de uno están involucradas ante la magnitud de lo que está pasando frente a los ojos. Carlos, le pregunto lo mismo. José, yo creo que ese principio que nos enseñaron en la universidad de educar es fundamental en este oficio. Y cuando digo educar no quiero decir que nuestro televidente sea un ignorante, no, sino que es transmitirle conocimiento, enseñanza, resolver los problemas de su vida cotidiana. Eso ha sido maravilloso para mí desde este oficio. Y que le agradezco a Caracol que me ha dado la oportunidad de contar la verdad de lo que yo he visto. Yo voy a retomar unas palabras que en privado alguna vez Wilson nos decía en un desayuno. Tenemos el privilegio de estar en un canal que nunca nos ha dicho, usted no puede decir eso o usted no puede hablar de este tema. Hemos sido privilegiados en tener esa oportunidad de contar lo que vemos, de señalar y de ser precisos en nuestra información y de educar a los colombianos en muchísimos campos de la vida. Ese es el gran privilegio y ese es un gran agradecimiento que le tengo a mi canal, al canal Caracol. Rápidamente, Wilson, lo mismo. Una enseñanza, algo con lo que usted se quede después de estos años de trabajo en esta redacción. Sí, el que nunca lo sé todo, el que siempre tengo que estarme capacitando, preparándome. Incluso los 3 personas que tienes ahí invitadas, hoy comenzamos un diplomado, ¿no? Entonces, el estarnos preparando todo el tiempo porque nunca lo sabremos todo. Y el entender perfectamente que esto del periodismo es fruto de la pasión y la pasión es fruto de la razón y la emoción. Y eso nos genera la pasión y eso nos genera el periodismo. Y nos hace libres, como dice Barry. Bueno, Carlos, Wilson, Henry, muchísimas gracias. Este ha sido como un pequeño homenaje al equipo periodístico de Noticias Caracol que ha estado durante estos 25 años y a quienes han pasado por esta redacción y que ya no nos acompañan, pero que también hacen parte de esta historia, de quizás el principal canal de noticias en televisión en Colombia, que es Noticias Caracol. Gracias a todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta conmemoración de los 25 años de la primera emisión de Noticias Caracol. Sigan ustedes con la programación de Noticias Caracol ahora. Buenas noches.